La creación de la Universidad Autónoma de Aguascalientes es un hecho que está considerado ya como el más importante del siglo XX que ocurrió en Aguascalientes, por tanta gente a la que ha beneficiado. La universidad tiene 2,000 maestros, un poco más de 2,000 maestros, más de 1,800 funcionarios y empleados. Tiene una inscripción de más de 23,000 estudiantes. Ya supera los 60,000 el número de egresados. Entonces, en estos 47 años de vida que tiene, que acaba de cumplir, es una institución que ha beneficiado a la gente de Aguascalientes. Porque si tú sumas 23 más 2, 25 más otros 2, 27, y eso los multiplicas tú por 4 que sean de cada familia, te da mucha gente que se está beneficiando desde el punto de vista humano, ¿verdad? Entonces, la universidad nace como una respuesta a una necesidad muy sentida que existía en la sociedad de Aguascalientes. Tenemos que adaptarnos o pensar cuál era el contexto que tenía Aguascalientes en 1972, porque no es lo mismo que el Aguascalientes de hoy. Aguascalientes en 1972 tenía 330,000 habitantes. Nomás compáralo con lo que tenemos en la actualidad. Y tenía 10 bachilleratos. Pero había una frustración que cargaban muchísimos jóvenes, entre ellos yo, que no podíamos continuar una carrera, porque se podía estudiar en Aguascalientes la secundaria y el bachillerato en aquel entonces en el Instituto de Ciencias. Pero después del bachillerato, tú tenías que irte de Aguascalientes para continuar o para iniciar estudios en alguna carrera profesional. No había nada aquí que ofrecerle a los jóvenes. Podían estudiar en las normales, había normales rurales, en algunas partes del estado, pero carreras así de que dieran una oportunidad o que fueran opciones para prepararse en diferentes disciplinas, no las había. Entonces era un clamor. Cuando llego yo a la rectoría en 1972, yo me encuentro que el Instituto de Ciencias era exactamente el mismo que yo había conocido cuando estudié en él la secundaria. Entonces, en 106 años que tenía de vida, prácticamente no había tenido cambios. Se había conservado con cambios muy ligeros que hubo en épocas muy remotas, que se había creado alguna carrera, pero nada. Entonces, yo me propuse
crear una respuesta a los jóvenes de Aguascalientes que no tenían manera de estudiar. Y me hice un equipo, integré un equipo muy competente para que me auxiliara en ese propósito. Porque el éxito de las empresas en general está en saber manejar a la gente, en la delegación de autoridad, porque se conserva la responsabilidad, esa no se delega el trabajo, se delegan muchas funciones, pero bueno, entonces tuve yo el gran acierto de rodearme de un equipo muy valioso, de personas que trabajaban intensamente de acuerdo con mis indicaciones, con la visión que yo tenía. En mi toma de posesión, yo anuncié que lo primero que iba a hacer era una escuela de medicina, porque había una propuesta de la Secretaría de Educación Pública para donar 1,5 millones de pesos al Instituto de Ciencias, que en ese tiempo era muchísimo dinero, para que creara una escuela de medicina. Es la carrera más difícil de organizar. Entonces, yo dije que lo aceptaba. Invité al doctor Pérez Romo. Él ahí se suma como líder de ese proyecto, ¿verdad? Yo lo invito y nos rodeamos de personas muy competentes, cada quien en su ramo, y nos pusimos a trabajar, pero con intensidad. El hecho de que tú asumas trabajos muy importantes y muy trascendentes no quiere decir que te trastornen tu vida. Tu vida sigue. Tú tienes que tener la capacidad para separar los campos de trabajo, de familia, de descanso. Pero eso sí, era yo sumamente exigente con mis colaboradores. Yo les decía que para hacer las cosas bien, no necesariamente se tienen que hacer despacio, que se pueden hacer bien y pronto, ¿verdad? Total, en 9 meses estábamos inaugurando la Escuela de Medicina en una gran ceremonia en el Teatro Morelos. Con la presencia de las más altas autoridades en el país, en el campo médico, y con las autoridades de la Secretaría de Salubridad, que se llamaba entonces. Y cuando la inauguramos y yo dije el discurso, ahí anuncié que en 9 meses habíamos hecho la escuela. Y una escuela muy bien hecha con un gran sentido de responsabilidad, con una visión muy clara que nos involucraba históricamente en acontecimientos futuros. Entonces, ahí anuncié yo que ahora íbamos a hacer la universidad. Y 9 meses después, eso fue en septiembre, yo tomo posesión en enero, en septiembre se inaugura la Escuela de Medicina y luego de septiembre a junio
de 73, eso era 72, a junio de 73, son otros 9 meses, nace la universidad, el 9 de junio. Entonces, no por hacerlo pronto, lo hicimos mal. Al contrario, lo hicimos muy bien, con un gran sentido de trascendencia, ¿verdad? Y esto a pesar de que el gobernador de aquella época estaba en contra del nacimiento de la Escuela de Medicina y de la universidad. Fue una lucha terrible, terrible, porque llegó el momento en que nos retiró los subsidios, porque me mandó a hablar y yo llevé a algunos colaboradores míos a que lo escucharan para darme la orden de que no hiciera la escuela de medicina, como si yo fuera un empleado de él. Entonces yo le dije con mucho respeto, señor gobernador, yo he respetado siempre su investidura. Siempre le he respetado. Usted tiene la investidura de ser el gobernador del estado y con ese respeto lo trato. Yo le ruego que usted respete la mía, porque yo soy rector de una institución muy modesta, pero que es autónoma, que puede, de acuerdo con el derecho que le da su autonomía, de autogobernarse. Entonces le pido que tome usted en cuenta eso. Pero no valió nada. Eso obligó a hacer cosas muy extraordinarias que las voy a tocar nada más de pasadita, porque como él me retira los subsidios, pues no teníamos ni para pagarle el sueldo a los mozos ni a los empleados. Ya no digamos a nosotros. Nosotros hubo meses y meses que nunca cobramos, ¿verdad? Porque no había dinero. Recibimos una ayuda valiosísima, muy importante, del Club Rotario de Aguascalientes. Y entonces le pedí yo a un rotario, yo era rotario y soy rotario, yo le pedí a un rotario que era el dueño de las radiodifusoras, Pedro C. Rivas, que me permitiera hacer un maratón radiofónico. Entonces no se acostumbraba a eso. Y yo puse una mesa, hay una fotografía de eso, yo puse una mesa y con un micrófono y un teléfono. El micrófono fue facilitado por Pedro C. Rivas, de la XCRO, sin límite de tiempo. Yo podía usarlo las horas que yo quisiera. Fíjate, para una difusora que tiene sus compromisos y todo, lo dejó aparte. Un hombre con una gran visión de lo que se estaba gestando, de por qué se estaba haciendo, ¿verdad? Entonces, me puse yo a hablarle a la gente de Aguascalientes, pues es para la que yo iba a trabajar, que me ayudara a sacar el proyecto, porque yo lo que quería era ayudar a los jóvenes. Los jóvenes que yo entendía perfectamente bien lo que sentían al no poder estudiar, al truncar sus ilusiones. Yo lo había vivido, porque yo soy hijo de un obrero. Entonces mi padre trabajaba en el ferrocarril
y no tenía manera de mandarme a estudiar a, a otra parte. Por eso cuando yo terminé la primaria, él me mandó a la Academia Llamas, porque ahí eran 3 años de estudio, pero te enseñaban lo elemental de la contabilidad, mecanografía, etcétera. Bueno, entonces fue una frustración que yo cargué siempre, el que nunca pude estudiar. Entonces, por azares del destino y situaciones que se fueron atravesando, yo puse mi despacho, había estudiado por correspondencia en la bancaria y comercial, y puse mi despacho y resultó muy exitoso. Yo tuve mucho éxito desde el año de 50 en que lo puse. Entonces, tuve yo muchos clientes, los atendía yo con mucha eficiencia, etcétera. Entonces, para poder estudiar, pues solamente saliendo de aquí, ¿verdad? Y yo ya no podía, pues estaba yo metido ya en mi despacho. Pero me invitaron a ser tesorero general del Estado. Y yo era tesorero cuando tenía 24 años. Fui tesorero general del Estado. Entonces, a los 3 años de ser yo tesorero, le dije al gobernador que iba a renunciar para irme a estudiar la carrera de contador público a la Universidad de Guadalajara. ¿Por qué? Por la frustración que yo vivía, de que no tenía manera de educarme, de tener conocimientos que yo necesitaba para mi carrera, para mi actividad. Entonces el gobernador me dijo, pero ¿cómo? Muchos estudian con la ilusión de ser tesoreros del Estado. Tú vas a dejar esto para irte a estudiar, no vas a aguantar. Deja a tu subtesorero encargado del despacho y yo te espero. Algún día vas a regresar, porque nunca regresé. Yo me recibí de contador público, regreso y es cuando me invitan a ser maestro del instituto. Ahí me ligo yo con el instituto. Entonces, yo había vivido lo que era la frustración de no poder estudiar. Entonces, cuando llego yo a la rectoría, yo lo que quería era ofrecer esas oportunidades. Todo esto lo dije yo por radio, yo lo conté para que la gente supiera por qué estaba yo luchando, para que sus hijos, sus nietos puedan estudiar. Vamos a crear esta carrera y esta otra y tal. Teníamos la carrera de medicina a la puerta. Bueno, entonces se empezó a llenar la plaza de gente y unos me daban $1 y otros me daban 10 y pues yo dije, hay periódicos, yo tengo aquí copia de los periódicos donde se publicó, no me voy a levantar hasta que ajuste 500,000 pesos. No, estuvimos muchas horas y no los ajusté. Ajusté 200 y tantos mil pesos. Pero no los ajusté en ese momento. Pero el eco que tuvo socialmente fue muy grande. Entonces, todo eso conmovía a la gente, ¿verdad? Porque, ¿qué es lo que ocurría? Que en esa época
En ese contexto, el Instituto de Ciencias, con 106 años a cuestas, pero no ofrecía más que las mismas carreras de siempre, la secundaria y el bachillerato. Entonces, ¿qué es lo que estábamos haciendo? Crear oportunidades para que el desarrollo de Aguascalientes no estuviera soportado por el empirismo, sino que hubiera conocimientos científicos que respaldaran el crecimiento de Aguascalientes. Y tan es así que esta gráfica refleja lo que pasó con Aguascalientes a partir de la creación de la universidad. Esto es del INEGI. Y aquí está cuando en 1970, mira cómo se va para arriba la población y todo. Coincide con el nacimiento de la universidad, porque empiezan a egresar los estudiantes y se empiezan a incorporar a diferentes empresas. Era tan grave el problema que antes de cada 100 muchachos que se iban, nada más regresaban 12. O sea, quiere decir que 88 se quedaban a trabajar, a promover el desarrollo de las comunidades a donde habían ido a formarse. Solamente 12 regresaban. ¿Por qué? Pues los que tenían intereses especiales. Entonces Aguascalientes estaba en manos de empíricos, en todos los campos. Empiezan los muchachos a salir de la universidad, empieza el Estado a fortalecer su desarrollo. Entonces, el nacimiento de la universidad tiene un principio humanístico de origen, porque fue ayudar al ser humano a integrarse completamente en lo espiritual, en lo moral, porque esta universidad le dio una gran importancia a la formación humanista, porque si no hay valores, si no hay principios, no es posible que perdure la empresa. Eso es aplicable a todas. Cualquier empresa que no tenga principios sobre los cuales gobierne su vida, no es posible que prospere, ¿verdad? Entonces, ese es el origen de la universidad. Fue la razón por la que nació, para satisfacer una demanda que era verdaderamente imperioso resolver, la de los estudios. Conforme fue pasando el tiempo, fueron haciendo más y más carreras. Ya en la actualidad pues, son decenas de carreras que hay, ¿verdad? Y está catalogada la universidad como una de las 3 mejores universidades públicas del país, ¿verdad? Entonces, se ha respetado todo lo que se planeó desde entonces, porque yo hice un plan de desarrollo que tenía un horizonte de 12 años adelante, y ese lo hacía toda la comunidad, no lo hacía el rector y sus colaboradores, todos intervenían. Nos íbamos a Comanjilla y ahí nos encerrábamos 3 meses bajo un plan
¿Qué conviene hacer? Y hacíamos un plan de desarrollo. Y ese plan, que tenía un horizonte de 12 años, se iba actualizando cada año. Se hacían ajustes sobre la marcha y cada año se reunía toda la comunidad, ¿verdad?, a planear, a revisarlo y a agregarle el otro año. Entonces, pero todo basado en principios de orden moral. Si tú te tomas la molestia de leer la exposición de motivos, en la exposición de motivos yo hago una amplia explicación de por qué la universidad tiene que ser una universidad humanista por excelencia. Porque un profesional que no tiene principios, un profesional que no vive de acuerdo con principios éticos o morales que orienten su vida, no puede triunfar. Es decir, no es el hecho de ver como una finalidad solamente el bien económico. Entonces tiene que tener un concepto muchísimo más amplio. Las necesidades personales pueden perfectamente convivir con las necesidades sociales. Entonces se tiene que tener el concepto, la idea de que no hay empresa, no debe haber empresa que no tenga un fin profundamente humano de servir. Si no lo tiene, no puede sobrevivir, ¿verdad? Entonces, ya pasaremos a ver lo de las empresas, pero te contesto ya la primera pregunta, ¿verdad? Entonces, podemos ligarla con alguna otra cosa de la universidad. Mira, cuando tú estás realizando el nacimiento de una empresa, tienes que tener objetivos de mediano y de largo plazo. Y tienes que tener conciencia, sobre todo en una empresa de este tipo, como es el darle vida a una universidad. Tienes que tener conciencia de los alcances morales que va a tener. Entonces, hay unas palabras que yo pronuncié el día que metí a la consideración del Consejo Directivo del Instituto la exposición de motivos, donde yo decía, miren, los hechos que nosotros vamos a juzgar en este momento van a tener una enorme repercusión. Tenemos que ser plenamente conscientes de eso. Tenemos que tener conciencia y responsabilidad histórica de lo que va a ocurrir con lo que vamos a ver y con lo que se va a aprobar, ¿verdad? Eso espero que se apruebe, ¿verdad? Pero todo va a ser diferente. Lo que vamos a hacer va a cambiar nuestra historia, va a modificar nuestro entorno y va a hacer que haya un mundo nuevo en oportunidades educativas para nuestros hijos, para los hijos de ellos y para los hijos de ellos, de los que sigan. Esto no tiene fin.
No, tú sabes cuándo nace una universidad, pero tú no sabes cuándo muere. Entonces, eso depende de las condiciones que van más allá del ámbito de la universidad. Como nosotros pertenecemos a un conglomerado social, y ese conglomerado social, que es la nación, tiene autoridades. Si las autoridades toman un rumbo histórico totalmente diferente, pues cambia la universidad. Obviamente, porque lo primero que hacen en una dictadura es quitar la autonomía para poder controlar el pensamiento, para poder controlar la formación de los jóvenes. Entonces, eso ya no depende de la institución, sino del contexto social en el que funciona, ¿verdad? Pero en ese tiempo nosotros no pensamos en todo, menos en eso. Eso no lo previmos, ¿verdad? Porque se escapa de nuestras manos. Pero sí veíamos que se iba a transformar todo, porque sabíamos cuántos muchachos se iban a estar ingresando a los diferentes campos de actuación en la vida económica de Aguascalientes. Entonces, nos imaginábamos que iba a ocurrir. En ese tiempo, el nacimiento de la Universidad Autónoma de Aguascalientes fue un acontecimiento que no solamente influyó en la vida de Aguascalientes, influyó en la educación superior de México, porque esta universidad no es copia de ninguna otra. Todas las demás nacían copiando o nacieron copiando la organización de la UNAM. Y la UNAM pues se trajo el modelo de Salamanca, de España. Entonces, eso no, aquí no hay facultades, ni hay escuelas. Aquí hay centros, que son centros que comprenden un área del conocimiento humano. Y allí hay departamentos donde están todos los maestros y de ahí salen a enseñar a una carrera o a otra. Y las carreras pueden hacer o pueden quitarse o deshacerse y no pasa nada. Y en una tradicional no se puede, porque es una facultad de derecho y si tú quitas la carrera de derecho, pues desaparece la... Entonces, esto es muy diferente. Entonces vino a cambiar. El concepto humanista, por otra parte, se expresó muy claramente en que la escuela, la universidad, iba a estar abierta a todos los jóvenes, independientemente de su condición económica, de su raza, de su credo, de su origen. Aquí, ¿qué se necesitaba? Dos requisitos: querer estudiar y tener capacidad de aprender. Nada más. Entonces, el que no tenía dinero, tuvimos que cobrar, porque si no cobrábamos no podíamos nacer. El gobierno nos había quitado los subsidios, entonces no había manera de hacerlo. Y por otra parte era moralmente justo
y totalmente razonable que un muchacho que venía de una secundaria donde pagaba miles y miles de pesos y se transportaba en un automóvil de valor, pues cómo no iba a contribuir para ayudar a la universidad con un mínimo. Entonces le cobrábamos una cantidad pequeña, nada más para cubrir los gastos esenciales de tipo académico. Entonces, pero dijimos, al que no tenga dinero, va a haber becas y va a haber crédito educativo. El crédito educativo es para el joven que quiera hacerse cargo de su propia formación. Eso le quitó la carga de la educación, del costo de la educación a la generación anterior, porque ya no lo pagaba el papá, la pagaba el mismo que se formaba, con un interés bajísimo, que por la pura inflación, cuando tú salías, era una vacilada lo que se te cobraba de pago, ya no era representativo, porque yo conseguí en el Banco de México que me descontara los documentos del crédito educativo. El Banco de México no es un banco de primer piso. El Banco de México emite moneda, pero no presta. Pues aquí es una excepción. Yo convencí al director del Banco de México, lo que es ahora el gobernador, y quedó tan convencido que me dijo, mande todos los documentos del crédito educativo y yo se los descuento. Entonces me los daban los muchachos, yo los mandaba y los convertía en dinero, con un interés bajísimo. Entonces, cuando el muchacho salía, le dábamos crédito para montar su despacho, su consultorio, para comprar libros. Bueno, de todas maneras lo ayudábamos. Esta casa nunca va a cerrar sus puertas a los hijos del pueblo. Los hijos de campesinos, los hijos de obreros, porque todos tenemos ese origen. Entonces, hay una función profundamente humanística desde la concepción del ingreso del muchacho, cómo se tomaba en cuenta para ayudarlo, para formarlo. Se planeó que hubiera una manera de prestar libros a los que no los pudieran adquirir. Se montó una biblioteca formidable. No se hizo edificio de la rectoría. Se hizo un edificio de un centro de información, una biblioteca grande para ayudar a los jóvenes. Entonces, tiene profundas raíces humanísticas la Universidad de Aguascalientes y las ha seguido hasta la fecha. Ahora, los valores que yo he mencionado para la universidad son aplicables a todas las empresas. El nacimiento de una empresa. Ahora se ha puesto de moda la palabra emprendeduría, una palabra que por cierto no está en el diccionario de la Real Academia, pero viene del verbo emprender. Y emprender
que ese sí está, se define como un acto de gran peligro, de gran riesgo, y que pone en evidencia el temperamento de quien emprende, de quien hace. Entonces, es muy saludable que las instituciones de educación superior estén inculcándole a los jóvenes que no se estudia únicamente para ser empleado, que también el que estudia puede aplicar sus conocimientos en empresas propias que pueda fundar, ¿verdad? Pero el fundar una empresa es una labor extraordinariamente difícil, en donde se debe de tener una serie de conocimientos muy claros y muy precisos, porque no se puede manejar una empresa si no se tienen esos conocimientos. Una gente piensa que es más difícil manejar un avión que subirse a un avión, no se atreven, ¿verdad? Pues es más difícil manejar una empresa. Una empresa es muy difícil. Se tienen que tener cualidades personales muy claras, es decir, la perseverancia, la tenacidad es fundamental, porque ningún negocio da utilidades o produce, es productiva de inmediato. Una empresa es como el nacimiento de un bebé. Nace y tú lo tienes que ir llevando, educarlo hasta que se hace productivo. Te lleva años y años y años. Entonces, el que tiene una visión de corto plazo no puede tener éxito. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si tú no tienes metas a largo plazo y las tienes perfectamente claras de qué es lo que vas a hacer, con quién vas a competir, qué demanda tiene el producto o el servicio que tú vas a crear, y tener siempre presente al cliente. Él es la clave de todo, el cliente, porque es el único que le lleva dinero a la empresa. Todos los demás se llevan dinero de la empresa. Entonces hay que cuidarlo, hay que estudiar cuáles son sus necesidades, por qué te emplea o por qué te compra, para poder satisfacerlas de una manera amplia. Ahora, para tener ya el concepto, o teniendo ya el concepto claro de lo que quieres hacer, tienes que, por usted digo yo, si no se tiene una visión de largo plazo, con una planeación bien hecha, viene la desesperación, porque tú quieres resultados a muy corto plazo y eso no se puede. Entonces, de ahí el valor de la tenacidad. Cometes errores. Tienes que saber que eso es una cosa totalmente normal. Tienes que tener un conocimiento o tienes que saber cuáles son los principios en que opera una empresa. Así como un avión tiene una velocidad que es la mínima
sustentable, que si no alcanza esa velocidad se cae el avión, así la empresa tiene un punto de equilibrio, que si no se alcanza, se está en peligro de que se caiga. Entonces, tienes que tener conocimientos fundamentales de la organización, de la planeación a largo plazo, de la conformación de grupos, del manejo y del trabajo en equipo, de saber delegar. Si tú no sabes delegar, el hombre no triunfa porque trabaje mucho. O sea, porque esté ocupado él, mucho tiempo. No. Trabaja porque sabe o debe de saber cómo se trabaja. Ponía un tratadista de la ciencia de la administración el ejemplo de las hormigas, que va siguiendo una a otra. Y si la de mero adelante, pues sigue, se va agarrando vueltas, no van a ninguna parte y van cargadas, entonces mueren de inanición. Bueno, si un hombre trabaja mucho, pero no sabe cómo debe de hacerlo, no logra nada. Tú tienes que tener las ideas y tienes que saber cómo hacer para que otros las ejecuten. Si tú quieres hacerlo todo, te pierdes, fracasas. ¿Por qué? Pues porque una empresa es fruto del esfuerzo de muchos. Entonces aquí hay que tener conocimientos de cómo se integran los equipos humanos para trabajar en equipo, de cómo se delega la autoridad. Saber delegar la autoridad es fundamental. Una organización, tú ves cuántas empresas tienen carta de organización, y la carta de organización es fundamental. Es como si tú construyes una casa sin planeación, no tienes planos. Pues, ¿cómo la haces? Bueno, una empresa es lo mismo. Tienes que tener tu carta de organización, saber cuántos comités necesitas formar para formar los equipos de trabajo. Y luego, ¿qué hacer para manejarlos? El tramo de control, si es más grande o más chico. Es decir, una persona no puede mandar a demasiados. Hay un número determinado. Eso se debe de poner en la previsión que se hace al crear la empresa. Y tienes que hacer números de cómo tiene que ir la empresa creciendo hasta que llega al punto de equilibrio, para que ya no se caiga. Todo lo demás es meterle, como al niño, al bebé. Es meterle hasta que llega a la universidad y sale, y ya lo formaste. ¿Verdad? Así es la empresa. Tú tienes que llevártela hasta que alcance el punto de equilibrio. Y es entonces, en todo ese trayecto, por eso es tan importante la tenacidad, la perseverancia, la visión de largo plazo, porque tú no puedes tener ni perseverancia ni tenacidad si no sabes a dónde vas. ¿Y quién está como la hormiga que nomás camina y camina? Tú tienes que saber hacia dónde vas y tienes que todo medirlo. ¿Cómo estaba yo ayer? ¿Cómo estoy hoy? Para ver si voy en rumbo correcto hacia la meta que me tracé, si puedo alcanzar el objetivo que dije. Entonces,
se necesitan conocimientos. Entonces el que se mete a hacer empresas y no tiene conocimientos, bueno, puede ser que tenga éxito, como lo tenían los empíricos, porque era a base de un exceso de sacrificio. Vivían para el negocio, dormían en el mostrador, como los viejos españoles que llegaron aquí, ¿verdad? Hacían el dinero porque no gastaban ni en comer. En lugar de desayunar se tomaban un plátano. Es decir, no es eso, es saber cómo hacerlo para que tú tengas el tiempo necesario para ti, para tu descanso, para que estés perfectamente lúcido en tus decisiones. Entonces no es nada sencillo. El que no sepa de negocios, hace tiempo vino un amigo muy querido mío que se jubiló donde trabajaba y me dijo, oye Humberto, tengo yo unos ahorros de tal cantidad y yo quisiera hacer algún negocio para entretenerme. Le dije, mira, si quieres conservar ese capital, no te metas a ningún negocio, porque lo vas a perder así, mira. Eso no... pensar en tener un negocio para ocuparte, no. Tú tienes que tener un negocio con la ilusión de servir, de producir un bien, un servicio, etcétera. Y ya he hablado mucho, ¿eh? Tú eres el que lo adelanta o lo atrasa. Es el mercado. Si te pide o no te pide el servicio. Si te lo pide muy rápido, pues tú puedes crecer rápido y puedes alcanzar el punto de equilibrio con más facilidad. Si todo es a base de vencer una competencia. Tú, para hacer un negocio, tú tienes que decir, bueno, ¿con quién voy a competir? ¿Cómo están mis competidores? Tú ves a tu competidor y si tú no puedes estar mejor, ni te metas, porque no vas a poder con él, ¿verdad? A la hora que haya una oferta de servicios, se la van a dar a él, porque puede ofrecer mejor servicio. Entonces, pues, depende del mercado. Mira, se necesita tener un concepto de valores para poder alcanzar eso que tú dices. Se necesita tener un catálogo de cosas que tú aceptas que deben ser. Por ejemplo, tú a los empleados debes de verlos como socios. Son colaboradores tuyos. Deben de tener estímulos, deben de tomarse en cuenta sus experiencias, sus aportaciones. Tienen que ver ellos en la empresa una oportunidad de ascenso permanente, ¿verdad? Entonces, si no hay un concepto ético, si tú te tomas la molestia y subes al piso de arriba aquí, donde hacemos las reuniones de consejo, ahí verás tú que está la carta de organización de la empresa, que cada año se revisa, y está el credo. Nosotros tenemos que tener valores para poder manejar todos los componentes de la empresa. Una empresa no son fundamentalmente
los bienes materiales. Mi empresa del rancho que mencionaba este joven, no es una cosa hermosa, porque están hechas todas muy bien, con mucho cuidado. Y si tú vas a ver mi otra empresa de transporte, que es Tropper, te quedarías admirado de ver todo lo que hacemos, cómo lo hacemos. Pero todo es porque seguimos el credo. Si tú subes, ahí vas a ver, ¿sabes cómo empezamos las reuniones de consejo? Repasando el credo, para ver si no nos estamos saliendo de nada. Por ejemplo, no, yo creo, hay un punto donde dice que habla de la honestidad. La honestidad es fundamental. Mi papá, que era un obrero, tenía mucho sentido práctico de la vida. Y me decía, mira hijo, nunca se te olvide, la honestidad es buen negocio. Y yo se lo he repetido a mis hijos y lo tengo en mi credo. Tenemos que ser honestos. Y si tú ves los camiones de Tropper, que ya andan algunos circulando aquí en Aguascalientes, tú verás que en la parte de atrás tienen un punto de nuestro credo. En Tropper creemos, y lo viene, en la responsabilidad social, en querer a México, en pensar que somos capaces los mexicanos. No, porque la gente se siente menos. Son muy listos los americanos, los japoneses. No es cierto. Somos nosotros capaces de hacer las cosas bien. Entonces, es necesario que haya principios morales para conducir las empresas. Ve a ver el credo nuestro y verás todos los puntos que contiene de cómo deben de manejarse las empresas. Y ese credo está en todos los negocios y ya en la actualidad he compartido yo mis empresas con mis hijos. Yo tuve muchas empresas porque tuve muchos socios. Y llegó el momento en que yo me separé porque ya mis hijos habían crecido. Entonces, pues cuando yo fundé la universidad, yo tenía mi despacho. De él vivía, de mi despacho. Nunca dejé de atenderlo. Aunque fuera por ratitos, en las tardes un momento. A la universidad le dediqué 10 años de mi vida para hacerla. De 67 a 77. Y yo te puedo explicar paso por paso. Bueno, entonces, ¿contesta eso tu pregunta? Sí, la contesta a la perfección. ¿Qué estrategias usted descubrió o qué hizo, además, claro está, de todos estos aspectos que usted me menciona, para mantener la convivencia con su familia, mantener los espacios para usted, como usted decía? De lo que te expliqué, se deriva. Yo nunca dejé de atender a mi familia, ni a mi esposa, ni a mis hijos. Me iba con ellos de vacaciones, porque tú no delegas responsabilidad, delegas funciones. Fíjate,
tú la responsabilidad siempre es tuya. Si la universidad fracasa, yo soy el responsable. El mundo se viene sobre mí, ¿verdad? Entonces, la responsabilidad no se delega, se delegan las funciones. Que tú le dices a uno, haz esto, haz lo otro, son funciones las que estás delegando. Entonces, eso lo he mencionado yo mucho en nuestra plática, porque es la clave de lo que dices tú en tu pregunta. ¿Cómo combinar esa cantidad de trabajo que supone hacer la empresa y manejarla con la familia, que es demandante, con el descanso que debes de tener, con la convivencia social? Entonces, todo depende del orden, todo depende de la forma de organizar tus equipos de trabajo. Ahí está la clave. Si tú sabes hacer eso bien, puedes tener eso otro. Ahora, te voy a decir, parece que yo no hubiera tenido fracasos. Y no, yo tuve terribles fracasos, tremendos momentos de angustias. Ponte a pensar que yo viví 4 o 5 crisis terribles, empezando por la crisis del 76, la del 82, la del 87, la del 94, qué barbaridad. Que bueno, me iban a quitar a mí todo. Hubo empresarios y lo perdieron todo. Todo. Yo salvé mi negocio porque demostré que el banco era un ladrón, que me había robado. Y no pudieron ellos echarme abajo eso. Entonces, hay muchos momentos de profundas angustias, negocios que fueron un fracaso, que tuve yo que cerrar, liquidar a mis socios que había yo invitado. ¿Por qué? Porque los estudios que hicimos no resultaron ciertos. Habíamos hecho estudios con mucho cuidado, pero resultaron porque no tomamos en cuenta el factor de la competencia. Ahí me falló y eso me llevó al fracaso de la empresa. La cerré de plano. O sea, no es miel sobre hojuelas, ni aún teniendo todo lo que yo te he dicho. El mundo empresarial es un mundo excesivamente difícil. Ahora con la situación que estamos viviendo, tú nomás imagínate, son factores que no controla el empresario. Ya para empezar, si tú no controlas, tú debes de controlar debes de tener bajo tu dominio, que es el control, de todos los elementos que conducen a la empresa al objetivo. Pero si hay problemas que están más allá de tus fuerzas, pues ¿cómo? ¿Cómo haces
Ahorita, por ejemplo, con lo que se tiene de la pandemia, vamos a pensar en los cines de los Ramírez. Qué negocio tan floreciente era el de ellos. Bueno, de un día para otro se quedaron sin clientes y no fue por culpa de ellos, fueron de las circunstancias de la pandemia que se instaló en el mundo, ¿verdad? Entonces, ¿ahí qué haces? ¿Qué hacen los hoteles? Las líneas aéreas. Pues la gente no viaja, está encerrada. Entonces, el mundo de los negocios es muy incierto, muy difícil. Por eso el que se meta, hijo, man, lo tiene que hacer con un cuidado en donde tiene que considerarlo todo. Nosotros nos vimos afectados en mis negocios, en uno de una manera, en otro de otra. Yo fundamentalmente me quedé con 2 empresas porque fusioné negocios. Yo tenía varias empresas agrícolas porque las tenía en sociedad. En una empresa tenía yo socios, en otra empresa también. Cuando yo liquido las sociedades, pues todas esas ya las junté en una sola, que es Agropecuaria Marley. Y es una propiedad que si no la conoces, ve a conocerla. Qué lástima que ya se terminó la cosecha, pero si lo hubieras visto, qué fuentes de trabajo. Fíjate, por ejemplo, socialmente, cuánto bien se hace a la gente pagándole bien, pagándole lo justo, no explotándola, considerarla como un socio tuyo, que yo les digo, ¿verdad? Entonces, pero en síntesis, es muy difícil el mundo empresarial. Sí, pues bueno, no sé si quiera agregar algo más, don No más Humberto. agradecerles el que me hayan pensado en mí para esto. Y bueno, a mí me sirve para hacer estas reflexiones que espero que sean útiles para alguien. Pues cómo no, claro que son útiles, sobre todo por... hace algún momento escuchaba, ¿no? Que alguien decía, un historiador, ¿no? A propósito de la manera en que se mueve la historia, ¿no? Y decía que a veces la historia pareciera caminar en círculos, ¿no? Y pues bueno, finalmente este camino que usted ha recorrido sirve, ¿no? Para quienes quieren de una u otra manera caminar esos mismos pasos en otro tiempo y en otro espacio, pues siempre sirve, ¿no? Así es. Tener una aproximación. Muchas gracias. No, gracias a usted, don Humberto.